Hola, hola, buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Ayer, bueno, concluimos con la parte de los Incoterms y cada uno de ellos. El día de hoy, la finalidad del taller es que podamos ver una relación directa entre el correcto uso de los Incoterms y el valor en la aduana de las mercancías, así como pues los nuevos mecanismos que la autoridad va a estar pues desarrollando a través del próximo año con la finalidad de poder empatar esta información eh, con la información declarada en la aduana, con la información contable que tiene la empresa y finalmente como para poder cerciorarse de que estamos pagando correctamente los impuestos, ¿no? Al momento de la importación de las mercancías. Entonces, bueno, en una relación directa entre los Incoterms y el valor en aduana de las mercancías, tenemos que, conforme los servicios o las obligaciones que vimos que se deben de cumplir o que se deben de llevar a cabo por cada uno de los Incoterms, tenemos que en el Incoterm X, Word, FCA, FAS y FOF, que podemos decir, a mí normalmente me gusta como dividir los Incoterms por categoría, ¿no? Que es la categoría de las E y las F, siempre va a haber incrementables, ¿no? Entonces, en nuestra declaración en aduana siempre debemos de contemplar que esté declarado los incrementables para fines de la correcta determinación de los impuestos. Esta parte es muy importante y hace todo el sentido porque recordemos que tanto el Export como el FAS, el FOF y el FCA son Incoterms cuya principal característica es que la entrega de las mercancías es en el origen de las mercancías. Entonces, si partimos del hecho de que nos están entregando la mercancía en donde fue fabricada, pues de antemano tiene que haber un transporte internacional que sea pagado por el comprador para que esta mercancía pueda llegar a territorio nacional. Después tenemos los Incoterms de la categoría C, que ya vimos que es CFR, SIP, CPT o SIP. Y en estos Incoterms vamos a considerar que pueden tener incrementables. ¿Por qué pueden tener incrementables? Pues a lo mejor existe una maniobra adicional o en el caso de los Incoterms que no tienen incluido el seguro, ¿no? Que adicional nosotros compremos el seguro como compradores para que la mercancía llegue asegurada hasta destino, entonces eso podría ser un incrementable. Pero bueno, si estos Incoterms no tienen incrementables, también están correctos. ¿Por qué? Porque por lo menos recordemos que las características de la categoría C y la D es que la entrega de las mercancías se hace en territorio del comprador. Entonces, como estamos haciendo la entrega de las mercancías en territorio del comprador, por lo menos ya está incluido el transporte de las mercancías, por lo que a la autoridad pues podría no cuestionarnos el hecho de que no tuviéramos incrementables en cualquiera de los Incoterms de la categoría C. Y después tenemos los Incoterms de la categoría D, que ya vimos que son los Incoterms que tienen un mayor grado de servicio para las mercancías. Tenemos el DPU, el DAP y el DDP. Estos normalmente son sin incrementables porque ya está incluido el transporte internacional en ellos, así como el adquirir el riesgo porque la mercancía llegue correctamente hasta destino y en algunas ocasiones pueden generar decrementables, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, los Incoterms que podrían tener incrementables serían de la categoría D, y en algunos otros de los casos, a lo mejor un CPT podría generar algún tipo de incrementables, ¿no? Entonces, bueno, esta lámina es como muy útil para el tema de concluir como la parte del uso y la forma de declaración de los Incoterms. ¿Cuál va a ser la importancia de los Incoterms o por qué nos debe llamar nuestra atención el declararlos correctamente dentro de las operaciones?
Número uno, pues en estricta teoría establecen reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global, ¿no? Entonces los debemos de considerar como un lenguaje internacional de compra-venta de mercancía. Entonces es importante que pues nosotros, si vamos a hacer negocios en el extranjero, pues estemos hablando el mismo lenguaje. Evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Esa también es una de las características porque pues en estricta teoría los Incoterms no deben de ser tropicalizados, no deben de ser adecuados ni deben de ser interpretados. O sea, realmente la tarea de los Incoterms es que lo que nos está diciendo el Incoterm sea los servicios que le vamos a prestar a la mercancía para que ésta pueda ser entregada en un punto determinado, ¿no? Entonces no hay como no debe de haber cabida a la interpretación ni a la tropicalización, sino que debe de haber el uso tal cual de los Incoterms para de alguna u otra forma tener certidumbre o evitar la incertidumbre del uso de estos Incoterms en las compras-ventas internacionales. Reduce el riesgo de complicaciones legales al final del día. ¿Por qué? Porque en estricta teoría las dos partes están totalmente de acuerdo en cuáles son las obligaciones y los riesgos de cada una de ellas. Por lo tanto, pues tendría que haber una reducción en temas de riesgos legales, ¿no? Ojo, acuérdense que los Incoterms no son una ley. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un problema a nivel internacional de compra-venta de mercancía, tenemos que irnos por algún tipo de juicio mercantil, no es un juicio en materia de comercio exterior. Y digo, en el juicio mercantil, pues sí podríamos alegar el uso de algún Incoterm, el incumplimiento de las obligaciones que este término internacional nos está prestando, ¿no? Ojo, para que un Incoterm verdaderamente pueda tener como el peso de la ley, ¿no? Por así decirlo, es muy importante que consideremos que este Incoterm debe de estar descrito en un contrato de compraventa internacional, porque por sí mismo, pues no tiene efectos legales, simplemente es como la interpretación de unas siglas, ¿no? Que tienen una interpretación o una definición global. Determinar el punto exacto de la cesión de las mercancías, el riesgo y la responsabilidad de entrega de las mercancías. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día, los Incoterms, como ya vimos, determinan el punto exacto en que yo le estoy cediendo la mercancía al comprador, ¿no? Yo como vendedor. Por lo tanto, en ese punto es donde se configura la enajenación de las mercancías. Vimos también el tema del riesgo, que es un punto súper importante en los Incoterms, y que no necesariamente el que yo esté asumiendo el costo porque la mercancía llegue a un punto determinado o porque esté comprando un seguro para que la mercancía llegue correctamente hasta ese punto determinado, me hace responsable de cubrir el riesgo de esas mercancías, ¿no? Entonces es muy importante esa parte del riesgo. No son considerados como una ley, son recomendaciones reconocidas como prácticas internacionales uniformes de comercio, ¿no? Entonces, esa parte también es como muy importante. Entonces, bueno, en conclusión, podemos decir que los Incoterms regulan 4 aspectos básicos de los contratos de compraventa internacional, que son la entrega de las mercancías, la transmisión del riesgo de estas mercancías, o sea, de quién son responsabilidad las mercancías en el trayecto logístico, la distribución de los gastos, quién va a solventar los gastos, sobre todo del transporte de las mercancías para que éstas puedan ser entregadas en un punto determinado, y los trámites de documentos aduaneros, ¿no? Que ya vimos que está como muy separado quiénes van a ser los obligados de realizar los trámites y que en la mayoría de los Incoterms, como vendedor, pues el vendedor está obligado a realizar los trámites de exportación y el comprador va a estar obligado a realizar los trámites de importación, ¿no? Excepto en el export para el vendedor y en el DDP para el comprador, ¿no? Que digamos que son como los dos extremos de los Incoterms.
Entonces, bueno, ¿cómo se van a declarar estos Incoterms? Es muy importante que estos Incoterms se declaren dentro de la factura y sean declarados de forma correcta. La forma correcta de declararlos es señalando el Incoterm, el punto de entrega de este Incoterm y la versión de Incoterm que se está utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 3 ejemplos distintos. Uno me habla de un ex-Word, almacén 5 Toluca, Estado de México, y me dice que estoy utilizando los Incoterms 2020. El otro me habla de un FOF de Puerto de Veracruz, Incoterms 2020, y un CPT en el aeropuerto de Costa Rica, Incoterms 2020, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta en la que nosotros tendríamos que presentar la declaración de estos términos internacionales de compraventa dentro de nuestras facturas comerciales. ¿En qué otros documentos aparecen estos términos internacionales de compraventa? Aparecen, por ejemplo, en el pedimento, en la parte donde vienen los datos de los proveedores o compradores, literalmente donde se describe el número de factura y ahora nosotros describimos el COBE, que es el comprobante de valor electrónico, se pone de manera expresa cuál es el Incoterm que se está utilizando para esta operación de compra-venta de mercancías, ¿no? Otro de los documentos en donde actualmente se establecen los Incoterms es en el famosísimo complemento del CFDI en materia de comercio exterior. Recordemos que este complemento entró en vigor en el 2018 y literalmente, como su nombre lo indica, es un documento a nuestra factura o a nuestro CFDI de venta al extranjero, y como parte de la información que debe de contener ese complemento en materia de comercio exterior, en el numeral 8 nos presenta los Incoterms, ¿no? Para llenar esta parte del complemento, pues la autoridad también ya emitió un catálogo que se llama C-Incoterms, donde vienen exactamente los Incoterms publicados por la Organización Mundial de Comercio y que se encuentran vigentes o que están dentro de la última publicación, en este caso la publicación del 2020. Otro de los documentos en donde no se declara el Incoterm, pero va relacionado con el Incoterm, es en la manifestación de valor, ¿no? Recordemos que la manifestación de valor actualmente se justifica a través del artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, y es donde se declara cómo el importador llegó a el valor en aduana de las mercancías y por lo tanto a declarar ese valor en aduana de las mercancías. Entonces, bajo estos supuestos, dentro de la manifestación de valor tenemos un campo donde nos pide declarar la información según el artículo 65 de la ley aduanera, que va relacionado a los incrementables, ¿no? Entonces nos señala que determinemos si esta operación tiene incrementables o no tiene incrementables, y en caso de señalar que sí tiene incrementables, determinar si tenemos la factura o otros documentos con los que estemos como comprobando que sí existen estos incrementables en nuestra operación en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, bueno, digamos que si bien es cierto en la manifestación de valor no tenemos un campo específico para declarar el Incoterm, sí tenemos un campo para declarar el tema de si existen incrementables o incluso si existen decrementables. Entonces, bajo este supuesto de si existen incrementables o existen decrementables, tiene que haber una coherencia entre la declaración de los Incoterms y la declaración de, de los incrementables o los decrementables en la manifestación de valor. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la relación con la valoración de las mercancías en relación a estos Incoterms? Pues primero debemos de determinar cuál es la forma en la que se determina el valor en aduana de las mercancías. Y para esto tenemos a partir del artículo 64 de la ley aduanera, donde nos señala que la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, y que este valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, ¿no?
Entonces nos dice que el valor de transacción se entiende por el valor de las mercancías a importar al precio pagado por las mismas y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, es decir, para una importación, precio que se ajustará en su caso en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante porque nos dice, el valor de transacción va a ser el valor en aduana de las mercancías y este valor de transacción es el precio pagado por las mercancías más los ajustes que se le vaya a hacer a este precio pagado, ¿no? Entonces, cada vez que nos hable de ajustes que se le vaya a hacer a un precio pagado, la legislación aduanera nos está hablando de los incrementables. Entonces, bueno, los incrementables los vamos a encontrar definidos en el artículo 65 de esta ley aduanera. Y ojo, nos dice que estos incrementables van a ser los elementos que a continuación se mencionan en los términos en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías, ¿no? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros como importadores vamos a saber por lo menos del inciso D, que es donde viene la parte de los transportes, seguros, etc., etc., y maniobras, si a través del Incoterm esta mercancía ya tiene incluido ese valor dentro del precio pagado por estas mercancías o no lo tiene incluido y por lo tanto tendrá que ser considerado como un incrementable, ¿no? Y digamos que en un parteaguas así muy claro podemos decir que los Incoterms de la categoría E y la categoría F no los van a tener incluidos, ¿no? Normalmente porque estamos hablando de entregas en el país de origen de las mercancías y los Incoterms de la categoría C y la categoría D sí los van a tener incluidos estos incrementables porque estamos hablando de entregas en el país destino, ¿no? Entonces, bueno, otros incrementables que no son necesariamente con fines logísticos se refieren a las comisiones, los gastos de corretaje, a los costos de los envases y embalajes que para efectos aduaneros se consideran que forman parte de un todo con las mercancías, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, y los gastos de transporte, seguro y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga, en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley. ¿A qué se refiere esta fracción primera del artículo 56 de la ley? A que la mercancía llegue a territorio nacional, cruce la línea fronteriza o el barco zarpe pues en el muelle, ¿no? Entonces, digamos que los incrementables van a ser siempre antes de este supuesto de la fracción primera del artículo 56. Entonces vamos a considerar que van a ser gastos de transporte seguro y gastos conexos que se realizaron antes de que la mercancía cruce nuestra línea fronteriza. Hablando de seguros, es muy importante que consideremos el tema de que si nosotros tenemos contratado algún tipo de seguro que es adicional a la compra de las mercancías, es decir, que lo hicimos por cuenta propia, tendríamos que estar declarando este seguro en la operación que estamos haciendo al momento de la importación. Porque si el seguro es en el extranjero, podemos decir que son antes del supuesto de la fracción primera del artículo 56 y por lo tanto tendría que estar yo obligado a declararlo dentro del pedimento para que el valor de este seguro forme parte del valor en aduana de las mercancías y por lo tanto sea considerado como base para el pago de las contribuciones en materia de comercio exterior. En los seguros existe ahí una vertiente que es los seguros globales anuales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas, pues no es que compren un seguro por operación, sino que tienen un seguro global por todas las operaciones que van a hacer normalmente en el periodo de un año. Si este es el caso, no nos exime de la declaración de este seguro como un incrementable y tendríamos que realizar un cálculo que es la determinación de un factor anual
dándole aviso a la autoridad correspondiente y en cada una de las operaciones estar aplicando este factor para que se declare en la parte de los incrementables esta proporción, digamos, por efectos del seguro global. Entonces, se va a declarar la proporción por los efectos del seguro global en base al factor que yo esté declarando e incluso existe todo un mecanismo para que al final de la póliza nosotros hagamos un cálculo para determinar si con toda la aplicación del factor en cada una de nuestras operaciones estamos cubriendo el pago de la póliza global o no lo estamos cubriendo. Si no lo estamos cubriendo, tendríamos que hacer un pedimento complementario en materia de comercio exterior, donde se complementen el pago de las contribuciones que no estamos pagando. Y si lo estamos cubriendo, pues digamos que ahí quedaría, ¿no? O sea, la autoridad diría, bueno, pues estás declarando, o sea, con el factor que declaraste, alcanzaste a cubrir todas tus operaciones en materia de seguros globales. Hablando, bueno, esa es la parte de los incrementables, ¿no? Entonces recordemos, incrementables, artículo 65 de la ley, son todos aquellos gastos que se realicen antes de que la mercancía cruce la línea fronteriza, que estén descritos en el artículo 65 de la ley y que corran a cargo del comprador de las mercancías o del importador, es decir, que no vengan ya previstos en el precio pagado por las mercancías, ¿no? Relación con los Incoterms, vamos a tener que normalmente el Incoterm Export, Fast, FOB, FCA son Incoterms que generan incrementables. Después, el artículo 66 de la ley nos habla de algo que, bueno, en la ley lo describen como no incrementables y en las últimas fechas se describió dentro del pedimento como decrementables, ¿no? Entonces, incluso les digo que el año pasado, en octubre, si no me equivoco, del año pasado, se modifica el formato del pedimento con la finalidad de añadir del campo 31 al campo 35 con las descripciones de los decrementables. Entonces viene decrementable por fretes, por seguro, por carga, por descarga y otros decrementables, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 66, que es parte de lo que veíamos ayer, nos señala que el valor de la transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos. Ojo, y esta es la característica principal. Siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado, ¿no? Ayer nos hacían una pregunta en relación, oye, ¿cómo puedo yo en un DDP determinar los decrementables o ejecutar el decremento, ¿no? En el valor de la aduana de las mercancías? Les decía, la única forma en que se puede lograr este decremento es que los decrementables vengan de manera separada y señalados y desglosados pues en algún documento que venga de origen, ¿no? Que en este caso pues el documento idóneo sería la factura. Entonces nos señala que van a ser los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se puede estimar que beneficien al vendedor, salvo aquellos respecto a los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de esta ley, ¿no? Entonces, si el importador hace un gasto, aun y cuando este gasto beneficie al vendedor de las mercancías, pero este gasto no está descrito dentro del artículo 65 que nos describe los incrementables, se podrá considerar que es un decrementable, ¿no? Y nos dice los siguientes gastos siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas y nos habla de los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas. Normalmente este tipo de decrementables se suelen dar mucho con la importación de maquinaria y equipo que tiene que hacer Armada en territorio nacional, ¿no? Después nos señala los gastos de transporte, seguro y gastos conexos, tales como el manejo, carga y descarga en que se incurre con motivo del transporte de las mercancías, que se realizan con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56.
Acuérdense, vimos que la fracción primera del artículo 56 es el momento en que la mercancía cruza la aduana o arriba, ¿no? A territorio nacional, o el barco literalmente zarpa en el muelle. Entonces nos dice, todos los decrementables van a ser gastos de transporte, seguros y gastos conexos que se realicen después de este momento. O sea, después de que la mercancía arribó a territorio nacional o el barco zarpó. Por eso, muchas veces es muy común encontrar decrementables en los Incoterms de DAP o DPU o DDP, ¿no? Porque las entregas de las mercancías normalmente son en un punto interno en territorio nacional. Entonces, digamos que los supuestos del artículo 56, fracción primera, pues se cumplen al momento que la mercancía cruza la aduana y se va a entregar en un punto dentro del territorio nacional. Y bueno, otro de los decrementables que nos señala son las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías. Este incrementable definitivamente solo lo podríamos tener con el Incoterm DDP. ¿Por qué? Porque en ese es el único Incoterm donde el vendedor de las mercancías está obligado a asumir el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias o impuestos locales en territorio nacional. Otro decrementable es si se realizan pagos del importador al vendedor por razones de dividendos, ¿no? Ese no se considerará como un incrementable, tendrá que ser considerado como un decrementable. Y para los efectos de los no incrementables, se considera que se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se detallan o especifican separadamente del precio pagado con la factura comercial o en otro documento comercial. Entonces ya estuvimos viendo, ¿no? Que es como muy incisiva la legislación en el artículo 66, que los incrementables deberían de estar desglosados, ¿no? Y en el último párrafo de este artículo nos dice, bueno, se considera que se encuentran desglosados cuando se encuentran de manera separada, señalados en la factura comercial o en algún otro documento comercial de las mercancías, ¿no? Entonces ahí es muy claro en el tema de la separación de las mercancías. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver el correcto uso de los Incoterms dentro del valor en aduana de las mercancías? Normalmente, como lo podemos nosotros distinguir, es que si se fijan, y esto normalmente lo hace, los contadores lo tienen como muy claro, o es una pregunta muy frecuente que hacen los contadores, en decirme, oye, ¿por qué el valor en aduana de las mercancías no es igual al precio pagado por las mercancías? Y la respuesta es por los incrementables, ¿no? Entonces, el precio pagado por las mercancías es lo que tú pactaste a través de tu Incoterm y lo que efectivamente le estás pagando al proveedor de las mercancías. Y el valor en aduana de las mercancías va a ser este precio pagado más un incrementable, ¿no? En este caso, tenemos un incrementable de seguro, de flete, perdón. Entonces, si yo sumo el valor comercial más el flete pagado por esta mercancía, me va a dar el valor en aduana de las mercancías, y acuérdense que el cálculo de las contribuciones en materia de comercio exterior se hace sobre el valor en aduana de las mercancías. Entonces, es una parte muy importante, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del incorrecto uso de los Incoterms? Punto número 1, multas por datos inexactos. Los Incoterms ya forman parte del anexo 19. El anexo 19 de las reglas generales en materia de comercio exterior es el que nos muestra todos los datos que se podrán considerar como datos inexactos, datos multables para los fines de las declaraciones de los pedimentos. Se puede dar, por lo tanto, un pago incorrecto en las contribuciones en materia de comercio exterior. ¿Por qué? Porque si no considero yo los incrementables que me está generando el Incoterm que estoy utilizando y no lo sumo al precio pagado de las mercancías para pagar mis contribuciones en materia de comercio exterior, pues la base sobre la cual voy a estar calculando estos impuestos va a ser una base incorrecta. Va a existir una posible evasión fiscal.
infracciones al pago de los impuestos en materia de comercio exterior. Y bueno, aquí recordemos que la verdad es que la ley aduanera trae infracciones muy altas sobre la omisión del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior. Perdón, en este caso es del 130% de la omisión, esa es la infracción, y por lo tanto una incorrecta valoración aduanera de las mercancías. Entonces, ¿qué nos trae una incorrecta valoración de las mercancías o cuáles son las consecuencias que están previstas en la ley sobre la incorrecta valoración de las mercancías, ¿no? Una de las consecuencias es que se podrá rechazar el valor en aduana de las mercancías, es decir, que la autoridad nos diga, no, tu valor en aduana no es el valor correcto y una de las causales es porque no puedas demostrar fehacientemente que el precio que está establecido en tus documentos fue el precio efectivamente pagado por las mercancías. Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad nos rechaza el valor de las mercancías? Ellos tienen, digamos que, la capacidad de determinar cuál es el valor de las mercancías. Y por lo tanto, pues prácticamente todos nuestros cálculos y nuestras determinaciones pues estarían mal porque la autoridad va a determinar cuál es el precio, el valor de las mercancías y cuál es el valor en aduana de esas mercancías, ¿no? ¿Cuáles son otras de las consecuencias de la incorrecta valoración de las mercancías? Se detecta en su contabilidad cualquier pago no justificado a los proveedores o exportadores de las mercancías, se conozca derivado de una compulsa internacional que el supuesto proveedor de las mercancías no realizó la operación de venta al importador o niegue haber emitido la factura presentada por el importador y se actualiza el supuesto del artículo 151, fracción séptima de la ley. ¿Qué es este supuesto? Que la mercancía venga subvaluada por un valor inferior al 50% que el valor que trae declarado y por lo tanto se proceda con el embargo precautorio de las mercancías, ¿no? Si nos llegaran a determinar esta subvaluación por más del 50% del valor de las mercancías declaradas, también caemos en un supuesto de suspensión del padrón de importadores. Y bueno, luego esta sanción resulta ser como la sanción más grave para los importadores, porque al final del día, pues si soy una empresa que me dedico a comercializar o a manufacturar productos a través de insumos que estoy importando y me bajan del padrón de importadores, pues prácticamente me dejan sin operar, ¿no? A lo mejor las otras sanciones de que me embarguen una mercancía o que me multen, ¿no? Sobre un embarque, pues las puedo subsanar pagando la multa o yéndome a un juicio sobre un crédito fiscal o haciendo algún procedimiento administrativo. Pero el que me bajen del padrón de importadores, pues ya tiene como consecuencias más graves sobre la operación de las mercancías, ¿no? Entonces, es una de las consecuencias de la incorrecta valoración de las mercancías. Entonces, bueno, aquí terminamos con la parte de valoración de las mercancías. Vamos a ir a esta relación o esta nueva relación que existe entre la declaración correcta de los Incoterms con el valor en aduana de las mercancías y la forma en la que la autoridad está pensando que debe de ser declarada esta información de valor de las mercancías dentro del sistema electrónico aduanero. Pero bueno, antes de cambiar el tema de la presentación, me gustaría saber si alguien tiene como alguna duda, ¿no? O sobre la valoración de las mercancías. Muchas gracias, Denise. Sí, tenemos por aquí a Gabriel. Gabriel Parrodi nos pregunta, hablamos de mercancías, ¿cómo se manejan los servicios, software, consultoría? Sí, ok. Hola, Manuel. Los servicios no tienen efectos en materia de comercio exterior. Digamos que para los efectos de los Incoterms o el tema de la ley aduanera. De hecho,
el artículo primero de la ley aduanera nos señala como muy claramente que el objeto de la ley es la entrada y salida de mercancías de territorio nacional. Entonces, como los servicios no se consideran una entrada y salida de mercancías de territorio nacional, digamos que a los servicios no les aplica esta parte de los 5 terms ni la valoración de las mercancías, como lo marca la ley aduanera. Correcto, muchas gracias. Y pues vamos a dar unos minutitos para que nos compartan alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Y si no, en el momento que consideres pertinente, iniciamos con la segunda parte. Ok, entonces denme, si quieren, vamos a dejar 2 minutitos mientras proyecto la siguiente presentación, ¿no? Que ya es como la última parte en relación a las manifestaciones de valor. Perfecto, sí, claro, muchas gracias. Mientras, ¿puedo pedir la palabra? Sí, claro. Sí, adelante. Gracias. Mientras usted pone su presentación, me quedó claro y gracias por la respuesta sobre los servicios. Me imagino que el software también cae en eso, porque ese sí es un producto, pero no es un tangible. Entonces, ¿cómo queda eso? Sí, totalmente de acuerdo. El software también cae en esa parte. De hecho, en algún momento, como la importación de software al inicio no se tenía como tan, al inicio hace 20 años o más, no se tenía como tan regulado si verdaderamente era un servicio o era un producto o cómo podían las empresas, sobre todo hacer como la deducción del gasto de la compra de ese software. Había veces que las empresas literalmente cruzaban en la aduana un disco, ¿no? Un CD o la paquetería del software para que se hiciera un pedimento del cruce de ese producto y se tuviera la determinación de las contribuciones en materia de comercio exterior, y entonces los contadores tuvieran como el pedimento y así hicieran como el tema de la deducción del gasto, ¿no? Desde hace muchos años ya se considera que es totalmente un servicio, que se puede hacer a través de descargas electrónicas y que no se considera como parte del objeto de la ley aduanera, que es como el cruce de las mercancías. Entonces, digamos que los softwares no están tasados, por lo tanto no están tasados en el impuesto general de importación, ¿no? Que esa es una parte importante. Por lo tanto, no cubren como esta parte de la valoración de las mercancías. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu intervención. Pues adelante, Denise, en el momento que quieras continuar con la siguiente presentación, y de todos modos les recordamos que pueden compartirnos sus preguntas y sus datos de contacto, que son muy importantes para poderles hacer llegar las presentaciones. Adelante, Denise, perdón. Está apagado tu micrófono, Denise. Sí, lo hice a propósito porque me estaba sonando la nariz, perdónenme. Pero bueno, ya. Entonces vamos a ver el tema de las manifestaciones de valor electrónicas, ¿no? Y cómo toda esta información en relación a los 5 terms y el valor en aduana, pues se ve como reflejada en este nuevo documento que la autoridad nos está solicitando. Entonces, bueno, como les comentaba, las manifestaciones de valor electrónica, digamos que su fundamento es el artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, donde nos señala que será obligación del importador el contar con este documento. Hoy en día, la presentación de este documento es de manera física. Entonces, cada que nosotros queremos hacer un despacho de mercancías, nosotros tenemos una manifestación de valor física y una hoja de cálculo
que normalmente el agente aduanal le manda al importador, el importador lo firma y se lo manda al agente aduanal. Pero digamos que esta obligación está entre el importador y el agente aduanal y actualmente solo a petición de la autoridad es que se presenta, ¿no?, esta información a la autoridad, por así decirlo. Si no, pues realmente la autoridad no tiene conocimiento de estos documentos físicos que nacen, ¿no? Entonces, bueno, desde el 2018 se dio la modificación de la regla 151, donde se señala ya la nueva obligación de transmitir la manifestación de valor y nos dice que quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad a lo siguiente. Y nos señala, ¿no? Bueno, el artículo 59, que era lo que les comentaba, que es la obligación de presentar la manifestación de valor de manera física a los agentes aduanales, ¿no? El 162, que nos habla de la obligación de los agentes aduanales de formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos en materia de comercio exterior para cubrir como la obligación de contar con este expediente electrónico, ¿no? El artículo 68, que nos habla de los requisitos para quienes promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal, es decir, utilizando como el beneficio del representante legal y haciendo ellos mismos sus despachos de mercancías, que no los exime de conservar el original de la manifestación de valor de las operaciones, ¿no? Y un artículo muy importante que incluso fue publicado desde el 2014 y a la fecha no ha entrado en vigor, que es el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que nos habla sobre los documentos anexos a las manifestaciones de valor. Y en esta parte nos dice un término muy importante. Nos dice cuáles van a ser los elementos que el importador deberá de proporcionar anexos a estas manifestaciones de valor para que así pueda como comprobar que verdaderamente se están llevando a cabo los pagos de estas mercancías, ¿no? Entonces nos dice que estos elementos anexos tendrán que ser la factura comercial, el conocimiento de embarque o lista de embarque, es decir, el documento de transporte, el que compruebe el origen de las mercancías, que nosotros lo traducimos como el certificado de origen, siempre y cuando estemos aplicando algún tipo de preferencia arancelaria, en el que conste la garantía, siempre y cuando sean productos que estén listados dentro de las listas de precios de transferencia, en el que conste el pago de las mercancías tales como transferencias electrónicas o las cartas crédito de estas mercancías, los relativos a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a las operaciones de que se trate, los contratos relacionados con la transacción de las mercancías, los que soporten los conceptos de los incrementables a que se refiere el artículo 65 y cualquier otra información y documentos necesarios para la determinación del valor en aduana de las mercancías de que se trate, ¿no? Entonces, digamos que estos son los documentos que en estricta teoría, conforme al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, serían los documentos que formarían parte de nuestro archivo de valor en materia de comercio exterior. Y me refiero a archivo de valor, literalmente el archivo que justifique el valor que estamos declarando en la aduana sobre las mercancías importadas, ¿no? Y bueno, por último, la regla 151 nos menciona el artículo 202 que nos habla de la obligación del agente aduanal de conservar los documentos anexos a las manifestaciones de valor. Entonces, en estricta teoría, nosotros, con la entrada en vigor de toda esta regulación en relación a la manifestación de valor, junto con los documentos que nos está pidiendo el agente aduanal para realizar el despacho de las mercancías, le tendríamos que estar mandando todos estos documentos que justifiquen el valor que nosotros estamos declarando en la manifestación de valor, para que él pueda verdaderamente concluir con el despacho de las mercancías, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice la regla
151 nos dice que quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a las autoridades aduaneras la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente. Y nos dice, transmitir a través de la ventanilla digital el formato denominado manifestación de valor del anexo 1 con la información y documentos correspondientes por cada operación de comercio exterior. Entonces, realmente esta es la nueva obligación, transmitir a través de la ventanilla digital esta nueva manifestación de valor. Antes contábamos con una manifestación de valor global, que era una manifestación de valor documental, pero que se podía hacer por un periodo de 6 meses, siempre y cuando fuera sobre el mismo proveedor y el mismo producto y el mismo valor de las mercancías. Podríamos tener como esta manifestación global, y también se elimina el concepto de la manifestación de valor por muestra representativa. Digamos que en una primera publicación de esta regla 151, la autoridad consideraba un documento denominado manifestación de valor por muestra representativa, donde te decía, los primeros 15 días de cada año, o sea, del mes de enero de cada año, tú me vas a tener que dar una manifestación de valor donde me señales por lo menos el 60% del valor de las mercancías que vas a importar en ese año, ¿no? Entonces, también se elimina esa muestra representativa, que les digo que pues nunca vio como la entrada en vigor, ¿no? Nos señala que el importador podrá señalar el RFC de las personas, agentes aduanales o agencia aduanal, que podrá consultar y en su caso descargar el formato manifestación de valor y sus anexos. Esta parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque se prevé que dentro de esta declaración, dentro de la ventanilla única, se publique un RFC donde se ligue, ¿no?, con la información de la manifestación de valor, y entonces ese RFC que está como autorizado pueda tener acceso a esta información de la manifestación de valor. Nos señala que se deberá de declarar en el pedimento el e-document que corresponde. Esta es una nueva disposición y realmente este nuevo e-document literalmente va a ser un acuse, ¿no? O un folio de acuse donde venga relacionado el folio de acuse de la manifestación de valor que se esté presentando dentro de la ventanilla única. Y bueno, nos señala que en caso de que no estemos señalando un agente aduanal o alguien que tenga capacidad de bajar nuestras manifestaciones de valor dentro de la plataforma de ventanilla única, deberá entregarse en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero de las operaciones, ¿no? Entonces, prácticamente la autoridad no nos quita la obligación de que nosotros como importador le entreguemos a la agente aduanal este documento, ya sea de manera digital o que dentro de la plataforma de la ventanilla única le demos acceso a la agente aduanal para que puedan tener como esta extracción de mercancías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de esta manifestación de valor electrónica? Es que esta manifestación de valor electrónica va a generar el incumplimiento o el tener que hacer retransmisiones porque yo mismo me di cuenta de que hice algo mal en la transmisión de la manifestación de valor. En un inicio nos estaban señalando en la publicación del 2018 una multa que era la multa del 184B, fracción primera, que iba de los 22,900 pesos a los 38,180 pesos, que era una multa, pues, en mi punto de vista, excesiva y súper alta porque pues estaba prevista por cada una de estas operaciones, o sea, era muchísimo. Pero en la nueva publicación que se hizo de la regla, en el 2020, ya nos encuadran como esta omisión en el artículo 185, fracción segunda, por lo que nos dan una multa como de transmisión de datos inexactos, ¿no?, que es de 2,100 pesos a 2,860 pesos. Lo importante de esta multa es que tenemos que tener claro que en el momento en que yo me dé cuenta que hice una inexacta transmisión de manifestación de valor y quiera retransmitir esta manifestación de valor, voy a tener que pagar antes la multa de esa retransmisión de la manifestación de valor, ¿no?
Entonces, bueno, nos señala también la misma regla 151, que en caso de afectar el valor declarado en el pedimento, este deberá ser rectificado observando lo previsto en la regla 611 cuando proceda. Esta regla es la que nos dice cuándo podemos realizar las rectificaciones de los pedimentos. Y bueno, nos señala que no procederá el generar un nuevo formato de manifestación de valor cuando el mecanismo de selección automatizada determine la práctica del reconocimiento aduanero, es decir, si nos toca rojo, no vamos a poder hacer una retransmisión de manifestación de valor hasta que, digamos, que terminen como el procedimiento de revisión de este mecanismo y durante el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo aquellos casos donde el contribuyente proceda a corregir su situación fiscal, ¿no? Entonces, bueno, nos señalan algunos casos esta regla donde no será necesario la elaboración ni la transmisión del formato de manifestación de valor, y esto es normalmente cuando se importan mercancías que hubieran sido exportadas en forma definitiva, que no hubieran sido retornadas al territorio nacional en el plazo de un año, es decir, exporté, normalmente tengo un año para hacer devoluciones de mercancías sin que éstas paguen contribuciones en materia de comercio exterior. Si excedí el plazo de un año de lo que exporté y me lo están devolviendo, no voy a tener que pagar las contribuciones porque estoy excediendo el plazo, pero voy a poder no presentar la manifestación de valor, ¿no? En ese mismo supuesto, cuando se retornen las mercancías, estas mismas mercancías que exporté y las retorne, pero las retorne en el plazo establecido de un año, también voy a estar exento a declarar la manifestación de valor. Y en otros casos, cuando se retorne a territorio nacional mercancías exportadas temporalmente, como puede ser hasta por 3 meses las de remorques y semirremorques, y hasta por 6 meses en envases de mercancías, las que realizan los residentes en México, que tengan un establecimiento permanente en el extranjero, las de muestras y muestrarios, y algunos otros enseres, utilerías, equipo de filmación, ¿no? Que se haya exportado y se vaya a retornar a territorio nacional. O bueno, también las de exposiciones y convenciones internacionales, ¿no? También cuando se trate de importaciones temporales, como pueden ser las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizadas directamente por los residentes, o los menajes de casa, ¿no? Que literalmente serían como las mudanzas que realicen residentes en territorio nacional que estuvieron viviendo en el extranjero. Esas también van a estar exentas de la presentación de la manifestación de valor. Entonces, bueno, ¿cuándo va a entrar en vigor esta parte de la manifestación de valor electrónica? Nos señala que va a entrar en vigor una vez que se dé a conocer el formato manifestación de valor del anexo 1 en el portal del SAT a través de la ventanilla digital, el cual será exigible 90 días posteriores de su publicación. Esta parte es una parte importante porque ha habido como mucha confusión en la entrada en vigor de esta manifestación de valor. En abril de este año, la autoridad emitió un manual del llenado de esta manifestación de valor dentro de la ventanilla digital, es decir, dentro de la ventanilla única en materia de comercio exterior. Dentro de este manual se ve cómo va a ser el procedimiento de llenado. Entonces muchos dijeron, no, pues desde abril se empiezan a contar los 90 días. Pero ojo, esta fue la publicación solamente del manual. La norma nos está diciendo que tiene que estar la publicación del formato ya en la ventanilla única, es decir, que yo ya puedo estar transmitiendo manifestaciones de valor dentro de la plataforma de la ventanilla única, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos un cambio dentro de del anexo 1A sobre la manifestación de valor, donde nos señala que el medio de presentación ya va a ser a través de la ventanilla digital, ¿no? Y no de forma física. Entonces, bueno, este manual me gustaría enseñárselos rápidamente. Denme 2 segundos, lo tengo aquí. Para que vean o se den una idea de cómo va a estar esta nueva presentación de la información, ¿no?
Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga como relación directa con la ventanilla única. La ventanilla única literalmente es una plataforma en materia de comercio exterior donde digamos que se unen todos los trámites relacionados en materia de comercio exterior, y la autoridad lo que está haciendo es pues dándonos una plataforma donde todos estos trámites puedan estar como en un mismo paquete, ¿no? O en una misma plataforma para que lo puedas hacer más rápido. Entonces, bueno, una vez ingresando en la plataforma, que se ingresa a través de nuestra firma electrónica y el registro del uso de la ventanilla única, tenemos aquí una parte dentro del menú que es denominada otras tareas, y en otras tareas va a venir la parte de manifestación de valor. En esta parte, si se fijan, va a venir la parte de consulta y registro. Consulta es si ya existe una manifestación de valor. Y recuerden, yo soy un RFC autorizado para ingresar dentro de esa plataforma para bajar la información de la manifestación de valor. Y en registro va a ser cuando quiera yo registrar una nueva manifestación de valor, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener que meterme en la parte de registro. En estricta teoría en automático tendré que salir mis datos generales, que es el RFC, la denominación, la actividad económica preponderante, y tendré que llenar yo un correo electrónico donde quiero que me den como, o me manden como la información de que hice la transmisión de la manifestación de valor, ¿no? Bueno, los datos de la manifestación va a tener, les digo, el RFC del importador, el registro federal del contribuyente, el nombre o razón social del importador de las mercancías, y aquí voy a empezar a declarar, por ejemplo, si estoy vinculado o no con el vendedor o proveedor de estas mercancías. Después viene un cuadro de valor en aduana de las mercancías. Si se fijan, aquí voy a tener que poner el importe total del precio pagado por las mercancías, el importe total del precio por pagar de estas mercancías, es decir, va a ser el total del precio pagado y esto es como lo que debo por esas mercancías, el importe total de los incrementables, el importe total de los decrementables, evidentemente si existen decrementables, para llegar a un total del valor en aduana de las mercancías. Evidentemente este total del valor en aduana de las mercancías pues tiene que ser coherente con mi pedimento, ¿no? Tiene que haber una relación directa entre estos valores. Entonces, bueno, aquí en esta parte de los RFCs de consulta es como la parte habilitada por la autoridad, donde yo voy a poder dar de alta el RFC del agente aduanal o la agencia aduanal, algún tercero que yo quiera que pueda revisar la información de mis manifestaciones de valor. Y una parte interesante de estas manifestaciones de valor es que ahora voy a poder ligar mi manifestación de valor a la información del COBE. No sé si tienen relación con el COBE, pero el COBE nació hace ya varios años, como desde el 2010, de hecho, y lo denominamos como el comprobante de valor electrónica. El COBE, digamos que sustituye a la factura electrónica para las importaciones, es decir, es literalmente la captura de la información de mis facturas de importación dentro de una plataforma que me da la autoridad, con la finalidad de que ellos pues tengan la información en un formato que se pueda leer y que se pueda analizar y que se pueda analizar para fines de riesgo, y me lo ligan a mi pedimento. Entonces ahora voy a tener este ligue del pedimento con el COBE y el COBE con la manifestación de valor, ¿no? El COBE, digamos que es el primer documento en materia de comercio exterior cuando quiero hacer una importación que nace. Entonces aquí ya voy a poner el COBE al que va a estar ligado a esta manifestación de valor, y ojo, voy a tener que señalar el método de valoración a través del cual se está determinando el valor en aduana, bueno, el valor comercial de la mercancía declarada en este COBE, ¿no? Entonces, bueno, voy a poder agregar varios COBEs porque, bueno, yo tengo el número de COBEs
igual al número de facturas que vaya relacionada con la importación de mis mercancías, ¿no? Entonces voy a poder ahí hacer como ese agregue de los documentos. Después, bueno, me dice que voy a tener los detalles de los e-documents, donde me van a dar los datos de la información del valor y de la comercialización de las mercancías, que aquí en el momento en que yo señale el COBE, estos datos los va a jalar de la información que ya está capturada en el COBE. Entonces, se fijan, por ejemplo, aquí un dato interesante es el número de la factura de importación, ¿no? Que yo, si bien es cierto, no estoy presentando la factura de importación para los fines del despacho de las mercancías, estoy presentando un COBE que tiene capturada la información de esa factura. Entonces, bueno, yo incluso voy a poder ver ahí el COBE en un archivo PDF, ¿no? Para pues, cerciorarme que sí es el COBE con el que quiero relacionar esta mercancía. Entonces, bueno, aquí tenemos un módulo relacionado al COBE donde te da los datos del pedimento. Yo supongo que este módulo va a ser siempre y cuando esté haciendo una retransmisión de la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque si yo no estoy haciendo una retransmisión de la manifestación de valor, no podría tener un número de pedimento hasta este momento, ¿no? Del momento de la transmisión de la manifestación de valor. Pero bueno, perdón, una de las partes importantes y que ya hace todo el sentido con lo que estuvimos viendo es esta parte, donde yo voy a tener que declarar los incrementables. Entonces, si se fijan, en esta parte viene literalmente el texto del artículo 65 que ya vimos, donde me dice cada uno de los incrementables, ¿no? Que incluso empieza literal, como empieza el artículo, con el tema de las comisiones, gastos de corretaje, la parte de los envases y embalajes, gastos de embalaje, gastos de transporte, seguro y otros gastos conexos, ¿no? Donde yo voy a tener que declarar los incrementables que está teniendo la operación para fines de poder llegar al valor en aduana de las mercancías. Y después voy a tener la parte de los decrementables, ¿no? Donde igual, de la misma manera, están poniendo de forma textual el artículo 66 de la ley aduanera, donde se declara cada uno de los incrementables y voy a tener que determinar el monto de estos decrementables. Acuérdense, son decrementables siempre y cuando yo los pueda tener en un documento expresados de forma separada. Para tales efectos, voy a tener también aquí un campo donde voy a poder declarar el precio pagado por las mercancías, es decir, lo que ya pagué por las mercancías, que podrían ser como el tema de los anticipos, el precio por pagar de estas mercancías, lo que adeudo. En dado caso, si no voy a pagar el precio completo de las mercancías, tengo que llenar la parte de compenso pago y decir por qué es que no voy a pagar el precio completo de las mercancías. Y finalmente, pues estos campos me tendrán que dar el total del valor en aduana de las mercancías y tendrá que coincidir con el primer cuadro que vimos en un inicio, ¿no? Al final del día te dice, bueno, una vez que llenes como toda esta información, vas a poder adjuntar los documentos anexos a la manifestación de valor, que prácticamente son los que ya vimos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Y una vez que se adjunten los documentos, voy a poder firmar esta solicitud con la finalidad de obtener un acuse, aquí está la firma a través de mi firma electrónica, donde voy a obtener un acuse de esta manifestación de valor, donde si se fijan, me va a decir este acuse literalmente, ¿cuál es? Este es el e-document que ve relacionado al pedimento. Es decir, este acuse debe de estar señalado dentro del pedimento y cuál es la asociación que existe entre la manifestación de valor electrónica y mi COBE, ¿no? O sea, cuáles son los COBEs que van ligados. Entonces, digamos que este va a ser un nuevo documento que voy a tener en materia de comercio exterior, que va a ser denominado el acuse de manifestación de valor y que va a tener que formar parte de mi pedimento y de los documentos que comprueben el valor de las mercancías. Entonces, bueno, y pues bueno, aquí terminaría como la parte de este manual que les digo que publicó la
en relación a cómo se va a llenar esta manifestación de valor electrónica dentro de nuestras operaciones en materia de comercio exterior, ¿no? Para todos los fines a los que tenga efecto estas operaciones. Bueno, yo creo que si no tienen alguna duda en relación a esta parte de la manifestación de valor, pues prácticamente por mi parte sería todo, ¿no? Todo relacionado a la información que previmos para ver el día de hoy. Muy bien, Denise, pues muchas gracias, creo que fue bastante completo, es información que normalmente no manejamos y que son términos que veo si muchos de nuestros invitados, de los participantes, tienen alguna interacción con estos conceptos, nosotros no los tenemos, pero ha sido muy interesante, muy completo, y pues yo invito a nuestros participantes para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, aclaraciones. Tenemos todavía algunos minutos para poderlos atender y recordarles que nos compartan sus correos y sus datos de contacto para poderles enviar las presentaciones. Sí, claro. Aquí hay una pregunta que creo que no vimos, que también es de Gabriel, y nos dice que si con el encargo conferido es suficiente para dar autorización a la gente aduanal para que ellos hagan los trámites en la ventanilla digital. En realidad, no, Gabriel. El encargo conferido, de hecho, es un documento previsto para que el agente aduanal actúe en nombre de la empresa, literalmente como representante legal de la empresa, para el despacho de las mercancías. Si tú quieres que un agente aduanal haga tus trámites dentro de la ventanilla única, tienes que emitirle un sello digital, es decir, como un hijito de tu fiel, ¿no? Que sea para el agente aduanal y que a través de ese sello digital ellos puedan entrar y transmitir la información en la ventanilla única. Muchas gracias. Muy bien, por aquí Lina Naranjo de Otral, Colombia, nos pide que le compartamos la presentación. Con mucho gusto el correo que nos comparte, se las vamos a hacer llegar. Y pues estamos a la espera de nuevas preguntas. No sé si quieras hacer algún comentario adicional, complementar con algo, Denise, adelante. No, pues prácticamente creo que estos temas en relación al valor en aduana de las mercancías son temas que van a tener mucho énfasis por parte de la autoridad en el próximo año. Digo, ya ha sido como un tema para la autoridad porque pues evidentemente la autoridad lo que le interesa es que declaremos correctamente el valor de las mercancías para que de esta forma estemos pagando correctamente las contribuciones, ¿no? Entonces, se ve tanto el interés de la autoridad en que esto se haga de manera correcta que pues cada vez más se está implementando como medidas de control para que esto pueda ser más cuantificable, más medible y que verdaderamente a los contribuyentes que detengan o a los contribuyentes que les ejerzan facultades de comprobación sea ya sobre supuestos muy claros, ¿no? De omisión de declaración de incrementables o de omisión de declaración extra de decrementables, o sea, como que la autoridad con toda esta información ya va a tener mucha claridad de a quién revisar para que se esté declarando correctamente la información del valor de las mercancías. Entonces creo que en el próximo año vamos a tener como muchos casos en que va a haber mercancías detenidas o mucho ejercicio de facultades de comprobación que va a ir relacionado con con la correcta declaración del valor de las mercancías, ¿no? Y esto pues tiene todo que ver con el tema de los Incoterms y los términos internacionales de compraventa. Entonces, yo creo que, bueno, por mi lado sería todo. Les voy a dejar que también ustedes tienen mi correo electrónico. De todas formas, se los voy a poner aquí en el chat, ¿no? Por si... Ay, pero se pusieron letras como enormes.
Por si alguien tiene como dudas relacionadas con el tema, pues puede mandarme algún correo electrónico y podemos como revisar de manera particular como las dudas que pudieran tener.